Bienvenidos a The Explainer. Hoy vamos a desentrañar el origen de todo, la primera pieza del gigantesco rompecabezas de la inteligencia artificial moderna. Hoy hablamos del perceptrón. Seguro que te has preguntado, ¿cómo es que la inteligencia artificial piensa? ¿Cómo herramientas como ChatGPT o Midjourney pueden crear cosas que nos dejan con la boca abierta? Parece magia, ¿verdad? Pues no lo es. Y la respuesta te vas a sorprender de lo simple que es en realidad. Para entender este boom de la IA, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a conocer, digamos, a su ancestro. Todo, absolutamente todo, empieza con una idea muy básica. Una especie de célula digital que se inspira nada más y nada menos que en nuestro propio cerebro. Ok, ¿listos? Esta es nuestra hoja de ruta. Primero veremos de dónde salió la idea. Luego vamos a desarmarlo para ver cómo funciona por dentro. Descubriremos cómo aprende de sus errores, nos chocaremos con su mayor problema y finalmente veremos cómo esta pequeña idea explotó para convertirse en las redes neuronales que tenemos hoy. Vamos con la primera parte. Todo esto nació de una idea que en su momento fue súper audaz. Imagínate a los pioneros de la computación mirando nuestro cerebro y haciéndose una pregunta increíble. Oye, ¿y si pudiéramos construir una neurona, pero con código? Y la verdad es que la analogía es muy directa. Por un lado tienes la neurona biológica, ¿no? Recibe señales, las procesa y ¡pum!, decide si dispara un impulso o no. Por otro tienes a su primo digital, el perceptrón. Hace básicamente lo mismo. Recibe datos, hace unas cuantas operaciones matemáticas y al final decide. La respuesta es sí o no, un 1 o un 0. Piénsalo como un interruptor de luz, pero uno muy listo que aprende solito cuándo encenderse. Esta frase lo clava. No estamos hablando de conciencia, ni de sentimientos, ni nada de eso, ¿eh? Imagina algo mucho más básico. Un pequeño mecanismo, una balanza digital que aprende a clasificar cosas. Esa es la verdadera y simple esencia del perceptrón. Bien, ya vimos de dónde viene la idea. Ahora vamos a abrir el capó. ¿Qué hay dentro de esta célula digital? ¿Cuáles son sus piezas? Vas a ver que la receta para tomar una decisión es sorprendentemente elegante. Y aquí lo tienes. El concepto formal lo inventó este señor Frank Rosenblatt, allá por 1957. Él lo llamó un clasificador binario, que es una forma muy técnica de decir que es una maquinita para tomar decisiones de sí o no. ¿Es un perro o no es un perro? ¿Le damos el crédito o no se lo damos? Su universo es así de simple. 1 es sí, 0 es no. Para cocinar una decisión, el perceptrón necesita estos ingredientes clave. Primero, las entradas, que son las pistas, los datos que le damos para que trabaje. Luego, los pesos. Esto es súper importante. Es básicamente cuánta importancia le da el perceptrón a cada pista, porque no todas valen lo mismo. Después está el sesgo, que es como un empujoncito final para ayudar a inclinar la balanza. Y claro, al final, la salida, la decisión final, ese 0 o ese 1. Y bueno, ¿cómo mezcla esos ingredientes? Es un proceso de 2 pasos, muy directo. Primero hace una suma ponderada, o sea, agarra cada pista, la multiplica por su peso y suma todos los resultados. Eso te da un número. Ahora, segundo paso, la función de activación. Esta función toma ese número y lo compara con un límite. ¿Lo superó? Listo, la salida es 1. ¿No lo superó? Entonces la salida es 0. Se acabó. Así de simple es como piensa. Ok. Todo muy claro. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿De dónde saca los pesos? ¿Cómo sabe qué pista es más importante que otra? Nadie se los programa. Y aquí, amigos, es donde empieza la verdadera magia. El perceptrón no nace sabiendo. Aprende. Para que quede súper claro, vamos con un ejemplo práctico. Imagina un banco que quiere decidir si te da una tarjeta de crédito. Las pistas que tienes son tu edad y tus ahorros. El trabajo del perceptrón es aprender por sí mismo cuál es la regla para decir sí o no. Digamos que la regla del banco es muy estricta. Solo te aprueban si tienes una edad alta y ahorros altos. Es una condición y. Si miras la tabla, es justo lo que se ve. La única fila donde la respuesta es 1, o sea, aprobar, es la última, cuando ambas entradas son 1. Bueno, pues estos datos de ejemplo son su libro de texto. Con esto es con lo que va a aprender. Y su método de aprendizaje es como un juego de prueba y error, una y otra vez. Primero, el perceptrón predice. Con los pesos que tenga en ese momento, que al principio son totalmente al azar, intenta adivinar. Segundo, compara su respuesta con la que debería ser, la correcta. ¿Se equivocó?
Ahí viene el tercer paso, ajustar. Si se equivocó, modifica un poquito los pesos y el sesgo para que la próxima vez esté un poquito más cerca de la respuesta correcta. Este ciclo lo repite miles y miles de veces. Si lo piensas de forma visual, lo que está haciendo el perceptrón es fascinante. Su objetivo final es, literalmente, aprender a dibujar una única línea recta que separe a la perfección los puntos de los clientes aprobados de los puntos de los clientes denegados. A esto se le llama separabilidad lineal. Quédense con esa idea, es importante. Hasta ahora, el perceptrón parecía la herramienta definitiva, ¿no? Y lo era, para ciertos problemas. Pero los investigadores no tardaron en darse de bruces contra un muro. Un problema que, en apariencia, era muy sencillo, pero que un perceptrón simplemente no podía resolver. Y el culpable fue el problema XOR, u O exclusivo. Fíjate bien en la tabla, porque la regla cambia. Ahora la salida es 1 solo si una de las dos entradas es 1, pero no las dos a la vez. Si ambas son 0 o ambas son 1, la salida es 0. Un cambio que parece pequeño, ¿verdad? Pues tuvo unas consecuencias enormes. Y cuando pones estos puntos en un gráfico, ¡zas! El problema es obvio. Es imposible. No hay manera de trazar una sola línea recta que pueda separar los unos de los ceros. Y claro, si lo único que sabe hacer un perceptrón es trazar líneas, pues está perdido, no puede resolverlo. Este descubrimiento fue un golpe tan duro que casi congeló toda la investigación en el campo durante años. Es lo que se conoce como el invierno de la IA. Entonces, ¿qué? ¿Se había acabado todo? ¿Era esta idea de la neurona artificial un callejón sin salida? Pues por un buen tiempo la comunidad científica pensó que sí. Parecía el final del camino. Pero como en las buenas historias, cuando todo parece perdido, llega la solución. Y la solución no fue abandonar la idea, sino mejorarla. No se necesitaba una neurona más inteligente, se necesitaban más neuronas, muchas trabajando en equipo. Y así nació el perceptrón multicapa. La idea es brillante. En lugar de tener una sola capa de decisión, apilas varias, una detrás de otra. Las salidas de la primera capa se convierten en las entradas de una segunda capa oculta. ¿Y qué logras con esto? Que si un perceptrón dibuja una línea, un equipo de perceptrones puede dibujar formas mucho más complejas. Y con eso, claro que se puede resolver el problema XOR. Y este fue realmente el nacimiento de las redes neuronales modernas. A partir de aquí, la idea evolucionó a toda velocidad. Se añadieron más y más capas, se empezaron a usar funciones de activación mucho más sofisticadas que un simple sí o no, y se crearon algoritmos potentísimos como el de backpropagation para entrenar a todas estas capas juntas de forma eficiente. Así que, al final, el perceptrón no fue un fracaso en absoluto, todo lo contrario, fue el punto de partida, fue la pieza del Lego fundamental, esa primera y crucial chispa que encendió en la increíble revolución de la inteligencia artificial en la que vivimos hoy. Y esa es la historia. La próxima vez que uses una IA, recuerda que en su corazón todo se reduce a esta idea tan simple, pero apilada millones de veces, pequeños interruptores que aprendan a trabajar en equipo. Una lección que comenzó con una sola célula digital, el humilde perceptrón. Y esto nos deja con una pregunta. ¿Qué otros problemas gigantescos podríamos resolver si simplemente apilamos muchas ideas pequeñas? Gracias por habernos acompañado en The Explainer.